Muy buenos días, vamos a hacer la explicación del tema número 1 de la materia de religión de cuarto de secundaria, que lleva como título Paisaje vivificado de la comunidad y los lugares sagrados. Vamos a empezar por el primer subtítulo que dice el espacio geográfico y los espíritus, entidades tutelares de la comunidad, cerros, bosques, según la región donde se ubique la comunidad. Ser, la fe en los espíritus de las montañas. ¿Qué quiere decir? Que en el occidente la mayoría de los habitantes tenían la creencia de espíritu, en la que estos espíritus estaban representados por las illas e ispayas. Las illas son los objetos como por ejemplo el equeco, el sapo, el elefante. Esos objetos se les llamaba illa. Y la hispaya se considera el espíritu que tiene estos objetos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué creencia tenemos con el equeco? Por ejemplo, el equeco representa o tiene objetos que dice que no le va a faltar, la persona que tiene el equeco no le va a faltar lo que son los bienes materiales, ¿no? Porque es lo que tiene el equeco. También hay la creencia de la Pachamama, que es la madre tierra, por las creencias sobrenaturales que tiene, ¿no? ¿Qué más? A ver, estos espíritus, todo depende de las creencias que tienen las personas, ¿no? Tanto lo del occidente como del oriente tienen diferentes creencias, no son las mismas, ¿no? Luego también podemos encontrar, aquí tenemos una lectura que habla sobre un bosque, sobre una selva tropical, en el que los cazadores iban constantemente a cazar. Pero en una ocasión pasó que un cazador encontró un venado blanco. Entonces ese cazador intentó cazarlo, pero nunca pudo. Entonces después de tanto intentar, el cazador dijo, seguramente los achachilas lo protegen. A los achachilas lo consideran como los dioses protectores de la naturaleza. Entonces, según dicen que ellos, los achachilas lograron a que no lo casen al ganado, porque seguramente el cazador se sobrepasaba en cuanto a la caza, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, estos relatos sirven al propósito práctico de evitar la matanza descontrolada de animales del monte, pero a la vez nos dice algo sobre la ética y la fe de las y los andinos de los yungas. No se puede atentar impunemente contra la vida de otros seres. Estos también tienen su protector, que es el mismo a quien nosotros veneramos, ¿no? Entonces, por eso dicen que los achachilas eran los protectores de los bosques, de las plantas, de la naturaleza, ¿no? Hasta de los animales. En los Andes se trata a los animales domésticos como si fueran de la familia. O sea, por ejemplo, nosotros a los animales domésticos, el perro, el gato, a eso lo consideramos animales domésticos. En cambio, para los del occidente, para ellos los animales silvestres eran considerados los animales domésticos, ¿no? Ese mismo trato existe entre los achachilas y los animales del monte. Llevar una práctica de sobrevivencia a la irracionalidad, el placer de matar nos convierte en seres irracionales. ¿Qué quiere decir seres irracionales? Que no tenemos corazón, ¿no? Somos personas que no pensamos. Luego tenemos, ¿qué procuran estos relatos? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es que se dice que siempre hay que pedir permiso y cazar solamente lo justo, ¿no? Como decía, no sobrepasarse de lo que hay en la naturaleza. Tratar de cuidar, ¿no? Si nosotros cuidamos la naturaleza, o sea, quiere decir que nos va a alcanzar para todas las personas. Por ejemplo, en algunos lugares, y bueno, y en todo el mundo, hay la protección de los animales que no pueden cazar animales silvestres, ¿no? Pero, por ejemplo, ay, no me acuerdo. Bueno, en un pueblito del oriente, sí,
cazan animales e incluso venden en restaurantes, ¿no? Animales del monte. Y es rico la carne del monte, sinceramente. Yo he vivido casi 5 años en provincia y es súper lindo. Al menos el tatú es demasiado rico, es parecido al pollo, ¿no? Dice, esta máxima que nos recuerda que los acompaña el recojo del maná en el Éxodo, dice, no guardes nada para mañana, recoge lo necesario. Implica una educación en la mesura que se mantuvo vigente a lo largo de los siglos de los Andes. También nos enseña a que a veces nosotros, esto pasa en el occidente, cuando cazamos por demás, esa carne va a sobrar y eso se va a fregar, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Cazar lo necesario, ¿ya? Y lo mismo deberíamos hacer con las cosas que compramos. Por ejemplo, en esta pandemia que estamos, comprar lo necesario para comer lo necesario, ¿no? Y cocinar lo justo, por ejemplo. Que así, de esa forma, tampoco vamos a desperdiciar los alimentos, ¿no? Saber, los espíritus protectores. ¿Qué es la fe en los espíritus de las montañas? ¿Cuáles son las prácticas que se generan a partir de esta fe? Ya. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes dioses en las regiones de los andinos, que se denominan de diversas maneras a la fuerza espiritual que emana en los cerros y las montañas. ¿Cuáles son estos? Son los Achachilas, los Apu, los Awiri, los Malcos. No siempre coinciden con el nombre común de las montañas, algunas tienen nombres rituales. En el transcurso del tema vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿ya? Bien, vamos a continuar, ¿no? Las comunidades humanas asignan diversas funciones a estos espíritus, o sea, les dan como un trabajo a estos espíritus, ¿no? Y su función cada uno de estos espíritus tiene su función. Claro que no se les dice, ¿no? Ellos, según los del occidente, consideran esto, ¿no? Principalmente tiene que ver con la provisión de los recursos para la vida, ¿no? Proteger para que alcance para toda la comunidad. Protección de la comunidad para que no le suceda nada a la comunidad. La regulación de la convivencia, no solo entre humanos, sino entre los seres vivos. O sea, tratar de enseñar de que tanto animales como plantas y seres humanos somos lo mismo, ¿no? Y debemos tratarnos por igual. La función principal es la provisión del ganado y dinero. Bueno, lamentablemente esto es lo que prima hoy en día, ¿no? El dinero. Pero en el occidente, en la mayoría de los casos, no viven de la plata, sino ellos lo que realizan es el aini, ¿no? El cambio de producto. También se hayan ligado a la posesión de riquezas naturales, especialmente minerales, y asimismo están relacionados a las lagunas, agujeros y manantiales, ¿no? Hacen protección de las riquezas naturales. Luego tenemos también otra función atribuida a los dioses de los cerros de la protección contra las plagas, la helada y el granizo, vinculándolos con los fenómenos meteorológicos, truenos, rayos, relámpagos y lluvia. Cada uno de estos fenómenos a veces, según el dios, ellos ven cómo se ha portado la comunidad, entonces se dice que ellos cuidan, ¿no? Es por eso cuando pasa algo, en algunos lugares se ve que afectó más que en otro lugar, ¿no? Es por cómo se comporta, si son egoístas, si son solidarios, entonces los dioses ven, dice. Finalmente, otra función es la de proteger la vida, la salud y el bienestar, otorgando prosperidad y buena suerte. Esa es su función principal para ellos. Que haya una buena salud y tener un buen bienestar. La fe en los espíritus de los cerros está vinculada a necesidades prácticas, pero a la vez conlleva una práctica que lleva a construir un modo de ser, ¿no? En realidad es su forma de vida para ellos.
¿Qué es lo que esta fe ofrece a los andinos? ¿Qué es lo que ofrece? Estas creencias y prácticas andinas dan sentido a la vida y perfilan de un modo de ser y de pasar por el mundo. Las entidades ligadas a los cerros se denominan achachilas, ¿no? Este es el espíritu de los achachilas. Los achachilas, dice, se refiere a los espíritus protectores que habitan en la montaña. O sea, en realidad los achachilas son espíritus, ¿no? Pero también tienen otro significado. También hay algunos cerros que están relacionados con la protección. Ya a esto también se le dicen femenino o masculino de acuerdo al Dios protector, ¿no? Como se puede contestar en el siguiente rezo, Aiwir, Malku, Awir, Taya, Perdonitam, Lokfam, y algunos cerros albergan a dos protectores, uno Achachila, el uno Tala y o Awecha, ¿no? Son dioses protectores. Bien, aquí lo vamos a ver a más detalle. 3 atributos, aunque podría haber más, que tienen los espíritus que moran en los cerros. El Awiri es de seres tutelares o criadores, ¿ya? Vamos a ver después qué es lo que nos dice, ¿ya? El Malku es de regular la organización social. Y el Achachila es de dar un sentido a la vida. Pachamama significa literalmente señora tiempo y espacio, pero popularmente nosotros lo llamamos Madre Tierra. También aquí hay sobre las illas e hispayas. Las illas son protectoras de animales y las hispayas son protectoras de plantas, ¿no? No siempre es el mismo significado. Vamos a encontrar diferentes significados tanto de las illas como de las hispayas. Los achachilas son awiri, criadores y protectores de la vida. Se dice que los achachilas, como el awiri, es muy frecuente en el mundo andino, aunque también se caracteriza de esta misma manera a los demás espíritus andinos. Los achachilas protectores de las personas y la comunidad, ¿ya? Como les decía, no solamente protege a la comunidad, sino también a los animales y a la naturaleza. Los achachilas no solo son protectores de los animales del monte, ¿ve? Aquí están, o sea, también cuidan a la comunidad. Este atributo se manifiesta también en las explicaciones de catástrofes naturales como el granizo, la helada y los ventarrones fuertes. ¿Qué quiere decir? Que son atributos que tiene la naturaleza y en la cual los dioses protectores pueden proteger o maldecir. Suelen achacarlos a faltas como la de enterrar a un niño que no ha sido bautizado o tal vez a un aborto realizado clandestinamente. Consideran que las guaguas bebés aún no bautizados son hijos de los achachilas, al menos hasta el momento del bautizo. Ya, cuando adquieren un nombre y pasan a ser parte de la comunidad, solo entonces son responsabilidad de los humanos. Así se explica la importancia que tienen los Andes el bautizo y el primer corte de pelo de los niños. Se trata de ritos asociados a la representación de los niños y las niñas ante la comunidad. La encargada de velar por la vida de sus miembros, las niñas y los niños que mueren antes de haber sido presentados a la comunidad, no están solos, tienen un protector, el achachila. La vida misma clama por la muerte del inocente. Ahora, ¿quiénes son los responsables cuando los niños no son bautizados? Son los padres, ¿no? Pero también se dice que el niño debe escoger, por ejemplo, si hay en una familia donde hay la religión católica y cristiana, entonces cada padre ya sea el padre o la madre, va a querer bautizarlo según la religión. Y algunos consideran que es mejor bautizarlo cuando el niño decida a qué religión quiere pertenecer, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en el occidente? Por ejemplo, un niño que no sea bautizado lo consideran como si no fuera de la comunidad, lo consideran como si fuera el hijo de la chachila. Entonces, una vez que lo bauticen, recién ellos forman parte de la comunidad. También cuando realizan aborto, ¿no? Siempre la gente dice, ¿por qué pasó esto en nuestra comunidad? ¿No? Se hacen las preguntas. Entonces,
Muchos tal vez atribuirán a que han hecho algo malo y por eso es que Dios les está castigando, ¿no? O los espíritus les están castigando. Esta forma de pensar atribuye a la comunidad la responsabilidad de la protección de los niños, pero también es potencialmente importante para exigir en los espacios nacionales la protección de la vida de todos y todas. Los achachilas son awiris, entidades tutelares de la comunidad y de la vida, y en seguirlo implica que nosotros también seamos awiris, criadores y protectores de la vida. Bueno, cuando un niño es bautizado, realizan un rito que es el corte de pelo, ¿no? También es una representación o son creencias, ¿no? En la mayoría hacen, por ejemplo, cuando le cortan el pelo, cada invitado le tiene que dar dinero, ¿no? Bueno, esto será su conciencia. Y luego de que termina el corte de pelo, cuando ya el niño está con poco pelo, o si los invitados ya fueron a cortar, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan cuentan la plata y se dice que esa plata que ellos han juntado es del niño, que ellos tienen que gastarlo en el niño, ¿no? Ya sea para alimentarlo, para su salud. Entonces, de esa forma hacen, ¿no? Y el corte de pelo también es un rito, ¿no? Bueno, en la mayoría de esto se hace en el occidente, ¿no? No tanto en el oriente. Los marcos reguladores de la vida, reguladores de la organización social. Don Silvestre es un yatiri sabio chamán. Me comentaba que solía escuchar el ruido que se producía una vez al año cuando se celebraba el cabildo en que los achachilas elegían al marani, es decir, a la chachila que gobernaría o serviría ese año, ¿no? También aquí dice que los achachilas era una persona, ¿no? El representante de la comunidad. El ruido le indicaba quién podría ser elegido y de esa elección dependía que el año fuera bueno, regular o malo, ¿no? Eso todo dependía de qué es lo que pasaba en la ceremonia. En los Andes es común elegir a las autoridades comunales por el periodo anual, los marani. El ejercicio de la autoridad implica servicio a la comunidad y como todas las familias deben cumplir ese servicio, la elección se reduce a decir a quién le tocará el turno. La lógica comunal favorece la alternancia entre una autoridad exigente que hace trabajar a la comunidad y una autoridad descuidada que permite descansar. Por lo general, un sistema religioso no es solo un calco de una determinada forma de organización social, también implica legitimización y hasta utopía. Ya. Bueno, dice que en las comunidades no siempre tiene que haber uno que gobierne, sino pueden haber muchos, ¿no? O sea, también ellos ven quién tiene más experiencia, a quién le va a tocar, ¿no? Como lo que hacen, por ejemplo, en las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Ellos, por ejemplo, ya cada año ya saben a quién tienen que darle la fiesta, ¿no? O algunos se ofrecen también. Lo mismo sucede en la elección del jefe comunal. La jerarquía entre los achachilas. La creencia admite de hecho una jerarquía entre los achachilas. De ninguna manera podría comprarse el imponente Illimani, uno de los nevados más altos de los Andes, como un cerro local que alberga a un achachila. Las y los andinos conciben esta jerarquía en términos espaciales. Tanto mayor será el área de influencia de un achachila cuanto mayor sea su tamaño. Dice que mientras más grande es, más protege, ¿no? Esas son concepciones que tienen los del occidente o los andinos. El achachila Illimani es invocado hasta en localidades bien adentradas de los territorios peruanos o chilenos, ¿ya? Esta jerarquía no implica gobernar eternamente. El marani es el protector de la vida durante un tiempo determinado. A todos
y cada uno, ya sea grandes o pequeños, les llegará el turno de ocupar el lugar principal de los Achachila entre los humanos. En realidad ni la comunidad misma, ni el pueblo mismo, o ni las personas mismas saben quién es el Achachila, ¿no? Las autoridades entendían como servicio es algo corriente en la comunidad indígena y campesina, pero en alguna manera subsisten en las preferencias de las ciudades. Por ello, el ejercicio del cargo político se considera más bien como una carga, y no faltan algunos que procuran rehuir a esta responsabilidad. Los achachilas se reúnen en cabildo y los humanos en asamblea, ¿no? Asambleas comunales. ¿Qué más? Para tomar decisiones que atañen a toda la comunidad, ¿no? El marani no es el juez que decide sobre todas las cosas, sino el que tiene poder de convocar y promover la gestión colectiva del año. Por ejemplo, aquí cuando hacen elecciones, quien convoca las elecciones es la Corte Electoral, ¿no? En el occidente hay también como un juez que es considerado el marani, quien es el que hace la campaña para poder elegir al que va a gobernar la comunidad. ¿Qué más? Y promover la gestión colectiva del año, ¿no? Seguir el modelo de los Achachila implica reconocer que todos tenemos la capacidad para ser servidores de la comunidad. Asimismo, legitimar el monopolio del poder que ejercen unas pocas personas en su propio beneficio. Muchas veces las personas no trabajan para todos, no trabajan para enriquecerse ellos mismos. Esta fe religiosa es una apuesta por una verdadera democracia y choca con la democracia formal que genera la exclusión y en que unas cuantas familias detentan permanente el monopolio del poder, ¿no? Aquí se dice el que tiene más es el que puede mandar a la comunidad. Bien. La articulación entre la fe en los achachilas y la movilización popular. Otro elemento que conviene resaltar es la articulación entre la fe en los achachilas y la movilización, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los yatiri, ¿no? Que hacen, piden al Dios protector de que les proteja. Esto también hacen para su comunidad, para su hogar, para que les vaya bien, ¿no? Se dice que cada 1 de cada mes, ya por decir un 1 de julio, un 1 de agosto, un 1 de septiembre, deben hacer lo que es la petición a la Pachamama para que les vaya bien. Existe una articulación entre la movilización social y el culto de los achachilas. Los indígenas y campesinos movilizados celebran constantemente ritos para procurar el apoyo de los achachilas en favor de su causa. La creencia en los achachilas puede haber sido cooptada para legitimizar un orden social determinado, ¿no? Los ritos a los achachilas. También suelen ofrecer ritos a los achachilas, sobre todo procurando la prosperidad de su negocio, ¿ya? Son ritos que hacen, por ejemplo, los ritos tanto en el occidente como en el oriente, ya en diferentes lugares hacen lo que es la coa para carnaval, ¿no? El martes de chaya que decimos. Eso se puede hacer para el negocio, para la casa, por nuestro trabajo, ¿no? Incluso hasta por nosotros mismos. Los achachilas se representan en forma antropomorfa. Esto asume la imagen de los patrones blancos de los pueblos. Esto lleva a concluir que los indígenas aceptan un papel subordinado frente a los achachilas y frente a los vecinos de los pueblos. El culto a los achachilas también puede servir para legitimizar un orden social injusto y favorecer la posición de los que trabajan la tierra. Sin embargo,
En los levantamientos campesinos indígenas, los comunarios solían hacer secciones con coca para definir las estrategias de luchar e invocar a la protección de los achachilas, ¿no? Aquí están los dioses protectores. Es como Dios que está en el cielo y nos protege a todos nosotros, ¿no? Y lo mismo sucede en el pueblo andino. Este sistema de creencia o religiosidad puede ser cooptado por otras prácticas para legitimar el atributo del sometimiento, el desorden social, y aunque tal situación pueda darse, la fuerza movilizadora de los achachilas permanece latente, así como permanece latente y movilizado el sector que la sustenta esta fe. Entonces, en realidad son prácticas que los seres humanos realizan. Los achachilas son los antepasados, los que ya fueron, los que con su vida y su práctica también modelaron la geografía. Aquellos que construyeron una cultura de prefiguración, un modo de ser. Aquí, por ejemplo, tenemos el significado de lo que es también el achachila. El achachila significa abuelo, en tanto que ahuicha significa abuela, ¿no? Pero también se designa de este modo a los antepasados en general, ¿ya? También estos realizan cultos ancestrales que convocan al mantenimiento de una práctica cultural. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, en casi todas las chayas, ofrendas y otros ritos andinos se repite la frase achachilataki, que se puede traducir como para los achachilas o en el camino de los achachilas, ¿no? Son palabras que ellos dicen al momento de hacer la chaya. Este rito puede pasar de generación en generación a los hijos, a los hermanos, a los tíos, ¿no? A toda la familia en realidad. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ver? Ya. El Apu en la mitología inca. Achachila no es nombre universal en regiones del Perú. Se suele llamar Apu, ¿ya? O sea, en diferentes lugares tiene diferentes nombres, ¿ya? Por ejemplo, en el Perú lo llaman Apu, en Chile lo llaman Malcu, ¿no? Malcu, por ejemplo, en Bolivia es el que representa a la comunidad. Vamos a empezar con el Apu. El Apu fue el nombre dado a los espíritus de las montañas. Quienes veneraban eran los peruanos. Utilizan el mismo término para referirse a las mismas montañas sagradas. Cada montaña tiene su propio espíritu, su propio nombre y su propio dominio al cual protegen. Por ejemplo, aquí tenemos el Machu Picchu. Está construida en medio de dos montañas rodeadas por un río y por un enorme laberinto de montañas, por lo que debe imaginar la importancia de este lugar, no solo para el culto a sus apus, sino como un centro religioso de iniciación, ¿no? Bueno, aquí no está no está. Bien, vamos a ir bajando. Espíritu de las montañas. Aquí tenemos el Apu, que es de Perú. Son espíritus superiores considerados protectores de los hombres y pueblos. Los Apus no le hablan a los humanos, solo son los humanos por medio de las invocaciones, los pagos, los rituales, las oraciones, los que hablan a los Apus pidiéndole protección. Los Apus son típicamente espíritus masculinos, aunque también existen entidades femeninas. En el idioma quechua hablado por los incas, el plural Apu, Apucana. ¿Ya? El Apu Ausagate, una de las divinidades principales del Cusco inca. En el Perú también se habla lo que es el quechua, por eso está relacionado con Bolivia, ¿no? Para ellos también son dioses. También en realidad en cada país o región a nivel del mundo
Existe lo que son los incas, lo que son los indígenas originarios en cada lugar. Entonces, al igual que hacemos los bolivianos, o que hay en los bolivianos, igual hay en diferentes regiones del país. Montaña sagrada de los incas. En la cosmovisión andina del universo se dividía en 3 reinos: Anam-Pacha, reino superior, reino de los dioses; Cay-Pacha, reino de los hombres; y el Acu-Pacha, el reino inferior o inframundo, ¿no? O sea que hay 3 tipos de reino, ¿no? Anam-Pacha, Cay-Pacha y Acu-Pacha. Esto está en el idioma quechua, que también está el significado de cada uno, ¿no? Las montañas se elevan desde al mundo de los hombres hasta Anam-Pacha, dándole a los incas la posibilidad de las comunidades con sus dioses. Los apus fueron espíritus protectores y velaban por las personas en su territorio, por su ganado y su cultivo, ¿no? Al igual que los achachilas protegen a la comunidad, a los animales, a su territorio, a su ganado. Las personas en atribución a este cuidado le hacían ofrenda a sus apus con chicha, licor de maíz y hoja de coca, ¿no? Lo mismo que se hace en la chaya, ¿no? Siempre tiene que haber una bebida para poder chayar, ¿no? O echar. El hecho de echar la bebida es como si yo estuviera pidiendo a la Pachamama que me vaya bien, ¿no? Pero algo más macabro se hacía en tiempos de desesperación. Los incas recurrían a sacrificios humanos. La momia Juanita, la doncella inca de cielo, es más conocida como la dama de Ampato, ya que fue encontrada en la cima del monte Apanto en 1995. Al parecer fue un sacrificio ofrecido a la montaña entre 1450 y 1480, imponente del Apu Salcana. Antes, bueno, tanto en Bolivia como en el Perú hacían sacrificios y hasta hoy en día siguen haciendo sacrificios de animales y humanos, ¿no? Hay una fecha en la que matan incluso a las personas y eso se dice que dan, como decir, una ofrenda a sus dioses, ¿no? Los espíritus protectores del mundo andino, Wiracucha. El nombre de Wiracucha representa al dios andino creador y omnipotente de los Andes. Sin embargo, basta decir, ¿dónde estamos? Basta decir que Huiracha representa el nombre de varios héroes y que probablemente la concepción del creador se debe a un acomodamiento al dios cristiano y a sus características por los primeros evangelizadores. ¿Ya? Sabiduría, Tigni, origen del principio, causa, y con Disi, el héroe tiene 3 hijos o sirvientes: Aymana, Tocapo y Tahuipica o Tahuapaca. Son los 3 sabios, ¿no?, que representaban. Estos héroes tienen vínculos de parentesco y según relato mítico, cada uno ha seguido una ruta única, ordenada y resolviendo conflictos. Así el héroe Wiracucha andino aparece desobediente, burlón y mañoso, sin excluir su función civilizadora. El Tunupa. Algunos autores piensan que la iconografía de la Puerta del Sol en Tiahuanaco representa el Tunupa, héroe que aparece en el espacio semántico de Tarapacu, es decir, la oposición o Wiracucha y su orden establecido. Este es el objeto que burla y riza es castigo y martirizado en el lago Titicaca, donde finalmente resucita. ¿Qué más? A ver si me corta porque no lo presiono. Ya. Bien.
Aquí tenemos los autores clásicos. No. Aquí está el equeco, ¿ya? El equeco es la representación de objetos que tiene que carga una persona, ¿no? Se encuentra en tiendas y mercados del sur andino. Esta representación en miles de pequeñas figurillas cargadas de productos y bienes. Aquí podemos ver en las alacitas que hacen en el mes de septiembre en Santa Cruz y también hacen en La Paz, ya solo que en La Paz no sé exactamente el mes que hace, pero venden estas cositas que son las alacitas. Como también vemos en las alacitas están los objetos, por ejemplo, las ollas, las cocinas pequeñitas, productos pequeñitos, incluso material de construcción. Entonces cada uno de estos tiene una representación, ¿ya? Por ejemplo, se dice que cuando uno compra esto, o sea, es como si estuviera pidiendo a los dioses para que puedan realizar y cumplir sus deseos, ¿no? Por ejemplo, si yo compro una casa, se dice que una casa o hecho por cerámica, se dice que la persona que lo compró, o sea, tiene la fe de algún día tener su casa, ¿no? Pero esto no es que voy a comprar la casita y ya va a estar hecho o ya voy a tener, sino que esto tiene que esto tiene que ser con esfuerzo también de la persona, ¿no? Pero el Dios le ayudará pues a, a juntar ese dinero para poder hacer su casita, ¿no? En términos populares representa el deseo de bienestar, de riqueza y fortuna, ¿ves? Entonces, esto representa el equeco. El equeco no es un personaje nuevo en el mundo andino, antes era un dios andino sinónimo de Tahuapaca, Tunapa y Huiracucha. Se suele decir que la concepción antigua de Aquiwi era la de un padre, un señor todopoderoso. El equeco fue desplazado por el cristianismo, reduciéndolo a funciones en el espacio de la dicha y la fortuna, ¿no? Por ejemplo, la religión cristiana no cree en esto, ¿no? En la mayoría son los andinos o los del occidente. Los achachilas. Los achachilas, espíritus protectores, son seres sobrenaturales de extrema importancia que solo son superados por la Pachamama, ¿no? Seguimos diciendo que los achachilas son las montañas, los cerros que abrigan al hombre. ¿Qué más? Bueno, ya hemos hablado mucho de los achachilas. Algunos se los denominan hacha a los achachilas, ¿no? Son diferentes nombres que ellos les daban. Representados por las grandes montañas, cordilleras como la Sajama del Illimani, estos serían los grandes protectores de todo el pueblo aymara. Otros achachilas están representados por los cerros que rodean a las comunidades. Otras fuertes, además, que confirman lo anterior y señalan lo que los achachilas son los hombres que han representado en la tierra para ayudar a su pueblo. Se le personifica como un anciano con vestimenta aymara con barba blanca. También suele comentarse que cuando va a ocurrir algún problema, hace soñar a la gente a fin de que esté prevenida. Por eso se dice que los sueños a veces te avisan lo que sucederá en nuestra vida, ¿no? Solo que, por ejemplo, en los andinos, cuando uno sueña algo, para ellos tienen un significado y tratan de proteger a su comunidad, a su gente, ¿no? En el caso de nosotros no le damos importancia a veces cuando nos soñamos. Los Awirinaka corresponden a esta denominación flotante 4 tipos de deidades. El Cerro Awiri, que son la expresión espiritual de las montañas sagradas, los Malkus que tienen vida. El Malkus no debe confundirse como el Awiri, que representa una de las posibilidades de ser de un Malkus. Los Awiri son Malkus menores, los criadores, los espíritus que protegen el hogar y el ganado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes representaciones de lo que son los Malkus.
también se dice que es un dios, ¿no? Un dios menor, ¿no? Los Pucara, que no tienen la connotación arqueológica, se trata de un lugar sagrado dedicado a la agricultura. De este espíritu depende el éxito o el fracaso de la cosecha. Se confunden semánticamente entre la Pachamama y los lugares asociados a la fortaleza incaica, las cuales están generalmente sobre las lomas. El Jutiri se trata de un agujero que se concibe como muy hondo, que lleva a las profundidades del mundo de adentro. Es una especie de agujero nutrición generador de vida, de las cuales sale el ganado, ¿no? A ver, algo que también les quería comentar, por ejemplo, dentro de Claro, yo les compartí una imagen de una momia. Antiguamente en Chile, ¿ya? Para cuando una persona moría, a esa persona lo tapaban. Parecido como hacían con Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando murió Jesucristo, a él lo taparon con sábana, ¿ya? En el caso de los chilenos, ellos lo tapaban de pie a cabeza, o sea, lo tapaban todo y lo dejaban así. Entonces, ese cuerpo, en el transcurso del tiempo o del año, iba pasando y se iba secando y solamente quedaba el esqueleto. Pero al final ellos no lo sacaban la sábana, sino quedaba así, todo tapado, ¿no? Y hasta hoy en día hay museos en Chile que conservan y muestran desde el más niño hasta el más adulto, donde realizan bueno, se podría decir rito, ¿no? Pero para ello antiguamente no había lo que era el cajón donde enterraban a sus muertos. Lo mismo pasa aquí, por ejemplo, en el Oriente. En el Oriente, aquí antiguamente, cuando moría una persona, lo ponían en un cántaro y depende del tamaño de la persona, era el cántaro. ¿Ya? No sé si ustedes el año pasado hemos ido a ver el museo y ahí mostraban, ¿no?, sobre los cántaros, cómo lo enterraban a la gente, ¿no? Y esto sucedía tanto en el Oriente como en el Occidente. Claro que en el Occidente antes lo enterraban, cavaban un hueco donde podía entrar la persona y lo tiraba, ¿no? Era esa la forma, ¿no? Pero hoy en día ya todo como se dice, se ha modificado y se entierran en una caja, ¿no? Aunque ahora, con toda esta pandemia, lo que están haciendo es cremarlo, lo están quemando y solamente le entregan una cajita pequeña, ¿no? Eso se dice porque supuestamente el que ha muerto con el COVID, y para no infectar a sus familiares o amigos, porque al momento de hacer el velatorio uno se acerca y ahí está el virus, ¿no? Bien, eso quería compartirles. El decidir, valoramos el mundo y las cosmovisiones indígenas. ¿Qué quiere decir? En la articulación de la tecnología indígena es una primera instancia, está en manos de misioneros sacerdotes. En el segundo momento se empieza a dar la voz a los mismos sujetos indígenas que empiezan a articular las reflexiones teológicas de una mirada mucho más indígena. Bueno, estas son teorías que hay en el occidente, ¿no? Dice, son modos de valores que debemos respetar y saber valorar en lo profundo a sus creencias y valores personales, sociales y ecológicos. Cada religión, ya puede haber miles de religiones, pero la idea es respetar, ¿no? Yo, por ejemplo, como persona consciente, no puedo burlarme de lo que hacían los andinos, ¿no? Incluso nadie, si yo soy católica o soy cristiana, nadie se puede burlar de mí. Más bien debería haber un respeto, y eso parte de los valores, ¿no? Acercarse a la
cosmogonía andina es acercarse al mundo de tesoros que mantiene toda la riqueza y sabiduría incorporada a lo largo de miles y miles de años por tantas generaciones para interpretar la vida del ser humano y el cosmos. Acercarnos a esta creencia y valorarla adecuadamente nos ayudará a respetar al ser humano, la convivencia, la naturaleza y el cosmos. Y lo que es más importante, nos dará una espiritualidad profunda y valiosa para la vida en este tiempo y esperar el futuro, ¿no? Entonces todo está relacionado con los valores, el respeto por la naturaleza y el cosmos, ¿no? ¿Qué más? Creo que con eso hemos terminado el tema, sí. Bueno, gracias por su atención, espero que lo escuchen el audio. Esta es la explicación del tema número 1.